Básicamente, es que esa es la palabra clave del libro. O sea, cómo te traquean y además de eso, cómo al traquearte, los sistemas de información te categorizan en una serie de grupos y subgrupos donde digamos que hay como sesgos raciales que te vinculan directamente al crimen, en fin, que hacen relaciones de pertenencia muy dudosas, ¿no? Y sesgadas. Y alguien dice, ¿habéis visto esta cosa como que está tan de moda? Y nadie la ha visto, porque cada uno está en Sí. su propia burbuja, cada uno está en sus propias modas personales. Entonces, todo lo que está de moda para mí, cuando lo pongo en común, para nadie está de moda. Como estamos aislados. Y eso es algo que cada vez he verificado más en encuentros con gente. En 2013 no era tan evidente, pero en este libro se hablaba de cómo funcionan los algoritmos para meterte en estos embudos del sentido. Es muy tierno porque hay puntos donde intenta ayudarlo al tío este. Y hay algunas frases muy interesantes que se podría decir que son casi eslóganes para el futuro de la humanidad en general. Una de ellas es algo así como que tengas sentimiento de culpa es nuestra única esperanza. Como ya sabemos que estás muy mal por haber tirado la bomba y nosotros desde fuera apreciamos que menos mal, ¿sí? Que te estás sintiendo así, porque si no tendríamos muchísimo miedo, Sí, un ¿vale? problema un poco psicótico. Claro, si no tienes sentimiento de culpa, nosotros Pero a ver, tenemos. No, esto es más interesante, la perspectiva, porque es un estudio que, digamos, no impone la mirada de un occidental sobre lo que está pasando en China, ¿vale? Sino que se centra en la vivencia que tienen los ciudadanos chinos del propio sistema de vigilancia chino, ¿vale? Entonces, pues se preocupa de cómo les afecta, qué imaginarios civilizatorios justifican todo ese sistema de vigilancia, cómo justifica el gobierno chino las políticas de control, etcétera. Básicamente es una visión desde dentro. y todo englobado en la idea esta del spam. No sé, ¿qué se puede sacar del spam? O sea, el spam, que en sí mismo es una cosa entrópica, sin sentido. Hay gente, la gente que hace spam, realmente el spam es basura, echar basura. O sea, llenar el internet de muerte. Pues, ¿qué se puede hacer con eso? Incluso a nivel de activismo, ¿qué se puede sacar del spam? ¿Qué cosas interesantes de la basura se pueden sacar? Es lo mismo siempre, como quien va al vertedero saca algo. Taza con asa se llama. Entonces la forma es una acción sube mucho, Sí. de pronto, por lo que sea. Entonces, al haber subido mucho, la gente empieza a venderla, entonces hace una baja, hace una especie de curva que hace una especie de taza, Uh-huh. que vuelve al punto inicial de subida, entonces de golpe baja un poco, Uh-huh. y eso es el asa, y de pronto sube. O sea, cuando hace el asa, siempre sube normalmente. Estoy aquí con un añejo personaje del canal que aparece de vez en cuando con su sabiduría y que yo estoy muy feliz de compartir. Iago Fernández, escritor, crítico, traductor. Podéis seguir su obra a través de diferentes canales. Hoy vamos a hablar de libros importantes para 2025 o libros que es necesario leer para comprender el año 2025. Hemos traído cada uno 10 y los vamos a compartir. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo en orden, Barcés, todo en orden. Yo lo único que quiero aclarar es que la selección de 10 libros que he hecho está regida por la portada de la revista The Economist. El, Regida. fa- sí, el famoso número de World Ahead 2025. Sí. Entonces yo me he fijado en los recortes que aparecen en la portada y a partir de ahí he ido componiendo una base Vale. de libros que me parecen importantes, a mí y a The Economist. Son libros que has leído porque yo no todos, no los he leído todos, algunos son no leídos. No sé. No, algunos no los he leído y de hecho los he descubierto mientras estaba realizando las búsquedas en relación con las imágenes de The Economist. Otros los he leído a medias y otros sí que los he leído. Vamos a clasificar los 20 libros que tenemos aquí para 2025 del menos relevante al más relevante, lo vamos a discutir. No sabemos lo que trae cada uno. Entonces empecemos por el primero. ¿Cuál has traído tú primero? ¿Has pensado? Vale, a ver, yo el primero, como te he dicho, me he ido guiando por la portada de The Economist y uno de los elementos que aparece en la portada son recortes de líderes mundiales, ¿no? Pues los típicos Putin, Trump, von der Leyen, etcétera. Entonces, en relación a los líderes mundiales, yo escogí uno que es bastante famoso últimamente, Personalidad y Poder, de un historiador que es muy famoso por haber hecho la biografía de Hitler, una de las más canónicas, que es Ian Kershaw, ¿vale? Kershaw. Y este se titula Personalidad y Poder. Y mola porque básicamente son ensayos biográficos de distintas personalidades del siglo XX y te explica, pues,
cómo alcanzaron el poder y la manera que tuvieron después de ejercerlo, ¿no? Principal debate de este libro, que también es como un debate clásico, ¿no? En historia, en qué medida estos personajes determinaron la historia y en qué medida son un producto histórico, ¿vale? Entonces, pues bueno, como la portada de The Economist señala a muchos líderes mundiales que llegaron al poder de formas enormemente distintas, ¿sabes? Como yo que sé, Putin, que salió de la miseria, Trump, que era hijo de un magnate, Zelensky, que es un payaso, básicamente. Sí, bueno, era actor cómico, ¿no? Y Putin era Sí, es taxista. literalmente, o sea, en el sentido literal y en el metafórico, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, pues esto básicamente da una visión de cómo se compusieron los líderes mundiales del siglo pasado. Este no me lo leí y tengo muchas ganas. Hay algún tipo de relación entre los cómicos y los dictadores, ¿no? No sé, parece como muy afín la figura del cómico con un dictador secreto. Bueno, yo creo que sí, pero sobre todo porque buena parte de las monarquías, por ejemplo, del siglo XX, se conciben como monarquías ceremoniales, es decir, son como poderes que se ostentan públicamente de forma súper exagerada. De hecho, el último premio nacional de historia, que se titula El Rey Patriota de Luzón, es un libro extraordinario. O sea, no lo traje porque es algo ya como muy específico, pero Vale. habla precisamente de eso, de la monarquía de Alfonso XIII comparado con otras monarquías europeas, en tanto que una monarquía ceremonial. O sea, Es que decir, de pompa. sí, es como cuando la monarquía, que ya está en su eclipse, no le queda más que el espectáculo. Y en ese sentido, pues el siglo XX, también los dictadores del siglo XX se basan mucho en esto, en el espectáculo, en dirigir a las masas desde el púlpito. Sí, estuve viendo el otro día en Urban Hell un hilo de Reddit que habla de arquitectura infernal. Ponía la portada del partido fascista de Mussolini, Mm. la portada del edificio de donde estaba el partido, que había puesto una especie de máscara. Lo pondré la imagen. Sí, Y lo eso, conozco, lo una conozco. cosa Es muy como, impresionante sí, esa. muy cinematográfica de terror. Y pensaba, es que es todo escenografía, porque realmente es como un dibujo terrorífico, no sé. Sí, sí, No sé. sí. Vale, es este libro y dónde lo ponemos. Entonces es un libro como Hostia, imponente. yo este lo pondría como mínimo urgentísimo y luego ya iría. Urgentísimo, por conocer la psique de los grandes personajes que han estado en el poder. Sí, y porque básicamente yo creo que los elementos biográficos que llegaron al poder a muchos de ellos pues se repiten cíclicamente. O sea, si tú leías, no sé, bueno, la vida de los Césares no, que muy, muy atrás, pero no sé, si lees, por ejemplo, la biografía de Azaña o la biografía de cualquier otro político del siglo XX, seguro que vas a ver patrones comunes que luego también se repiten en las figuras importantes del XXI o incluso en algunas del XIX. Vale, pues vamos a poner el libro este de personalidad de poder en urgentísimo. Yo también pensaba en traer alguna biografía de personajes ilustres o poderosos y pensaba en la de El Loco de Javier Milei, titulada Sí. literalmente El Loco, sobre Javier Milei, o una de Trump que tengo por ahí en inglés. Pero luego he pensado en un libro que tú me recomendaste para leer, que creo que tiene relación con esto, pero solo saco a colación, que es el de Paul Preston, El de Post Preston, sí, el de las tres Españas del 36, Tres ¿no? Españas del 36, Sí, que también, sí, bueno, estuve muy tentado de añadirlo. tú también lo pensaste ese. Sí, lo que pasa es que cogí el de personalidad y poder porque me parecía más abarcador, porque el de Preston simplemente se centra en la escena histórica española, ¿no? Sí, es cierto que el de Preston, a ver, no todos los capítulos son ideales, pero básicamente son, si no me equivoco, 9 biografías de personajes Ujú. importantes, entre ellos Franco o Millán Astray o José Antonio Primo de Rivera. Algunas son bastante más pesadas que otras, recuerdo, pero la de Franco y Millán Astray en concreto son fabulosas. La de Franco recuerdo literatura pura, extrema, o sea, muy divertida. Es un personaje que, o sea, hay que leerla en el sentido de, para comprender cómo puede ser que alguien con su psique, que es realmente retorcida y extrañísima, llegó al poder. No sé. Hostia, pues en ese sentido es muchísimo más singular el caso de Azaña. A mí me gustó mucho la mini biografía que tiene Preston de Azaña en ese libro Sí. y luego me acabé comprando Vida y tiempos de Manuel Azaña, que es como la biografía canónica que hizo Santos Juliá. Y es muy sorprendente porque te das cuenta de que Azaña no es que fuese una persona, digamos, no poco preparada, sino con un carácter que no lo predisponía a ejercer el poder, ¿vale? Y no ya el poder de un presidente, no, no, el poder de un futer. O sea, sí, sí, o sea, Azaña era un tío extremadamente neurótico y todo el mundo tenía que ir tirándole de la manga para sacarlo de casa, a veces en el sentido literal, ¿eh? Pero él no quería ser lo que era. No es que no quisiera, él, digamos, era una persona extraordinariamente remisa
y casi que oculta, sepultada entre libros y cosas que escribía, digamos, súper meticulosas y muy minoritarias, pero luego, cuando lo sacaban de su cueva, él siempre mostraba el máximo compromiso y siempre daba lo máximo, ¿sí? Y luego, pues bueno, claro, pues era un orador absolutamente excepcional, era una persona intelectualmente hipercapaz, pero no tiene el carácter que tú imaginarías que tiene un dictador o que tiene cualquier persona en silla de Sí, poder, por así más decir. templado, sí. No más templado. Pero, por ejemplo, pensando en Millán Astray, que también tiene una biografía delirante aquí, que es un personaje quizá con Ah, demasiado carácter, ¿no? Como que se pasa de rosca y por eso no pudo ser sí, gobernante. luego de hecho, o sea, durante el franquismo, a ver, no es que lo dejen de lado, ni mucho menos, ¿no? O sea, le conceden los honores que supuestamente mereció a ojos de los franquistas, pero no ocupa una gran posición dentro del franquismo, porque básicamente es un, bueno, en fin, es un ser totalmente desatado como de Sí, Dostoyevsky o algo así, sí. rarísimo. O sea, en la biografía esta de Preston, que está aquí, tengo aquí el libro, que sí que en la parte final sí que habla de él como algo un poco despojado, que se hicieron un poco el vacío, como un viejo ahí enloquecido un poco. El tipo Sí, todo mutilado, además, era un tipo tan extraño en sí mismo. No sé, me pareció muy divertido este libro. ¿Dónde lo colocaríamos? pues el de Preston yo lo pondría en, Menos. bueno, si el público que lo lea es español, pues también urgentísimo, la verdad. Urgentísimo, pero menos que el otro, ¿no? Porque son... Que no sé qué te diga, a mí me parece enormemente importante conocer todo el periodo español que va de la Restauración a la Guerra Civil. Sí, además es como muy arquetípico, porque lo que está aquí en este libro a lo mejor lo aplicas a otro tipo de esquemas y también encuentras personajes parecidos, como arquetípicos. ¿Sabes? Como... Sí, sí, eso sin duda. Y bueno, que además, en fin, son cosas que suceden en el siglo XX y siempre están atravesadas por problemáticas muy semejantes, ¿no? Y está todo internacionalizado el conflicto de la guerra civil. Pero aparte de eso, es que, por ejemplo, en ese libro aparecen biografías de personajes que fueron fundamentales para la constitución de la Segunda República y que a día de hoy yo diría que son para el público en general totalmente desconocidos, como por ejemplo el caso de Indalecio Prieto. O Sí, sea, gran erudito. yo creo que nadie que no sea del PSOE y que sepa de la historia del PSOE sabe quién es Indalecio Prieto y es un personaje fascinante, pero fascinante como de tragedia griega. El subtítulo es Una vida a la deriva. ¿Por qué? Sí. ¿Tú recuerdas? A ver, yo es que de Prieto también tengo una biografía particular que hizo un tal Cabezas y llevó el premio Algaida, un tocho de 1000 páginas y aún no me lo he acabado. Pero básicamente Prieto era una persona que trabajaba de una forma animal. Y cuando digo animal, quiero decir animal. O sea, vivía por y para trabajar. Y esto lo comentaban muchísimos testimonios que estaban con él en el Ministerio de Defensa durante la Guerra Civil. Lo curioso es que este ánimo de trabajar como un animal se sobreponía a una cosa muy particular de Prieto, que era un ánimo absolutamente depresivo. ¿Vale? Sí, sí, o sea, a Prieto lo echaron de ministro de guerra, eh, creo que lo echó Negrín del gobierno, precisamente excusando que era enormemente depresivo y que, claro, no se podía tener un ministro de defensa que fuese tan depresivo, porque entonces, joder, si no piensas que vas a ganar la guerra porque eres ministro de defensa. Bueno, y como eso contradecía totalmente las políticas de Negrín, que eran la de continuar la guerra hasta el final, pues a Prieto lo desbancaron como ministro de guerra por ser muy depresivo. Y contra esta especie de ánimo tan absolutamente depresivo, él trabajaba de forma animal como si estuviera casi que escindido. Como si por un lado estuviera una depresión extrema, por otro lado una capacidad para trabajar hercúlea y entre una cosa y la otra el tío pues iba produciendo, iba ascendiendo y hasta llegar a, bueno, un personaje icónico de la España del siglo pasado. Es que lo bueno es que este hombre lo escribe como muy literario, ¿no? A mí se me hacía muy entretenido leer como muchas anécdotas y la parte psicológica, sobre todo, de estos personajes. Los delimita muy bien. Sí, porque es que además Preston, o sea, Preston es un historiador británico, entonces es un tío que escribe de forma muy clara, muy ordenada y además en el caso particular de Preston con una cantidad de bibliografía para refrendar cada cosa que dice que es apabullante. Sí, hay mucha Y, nota aquí. o sea, el tío o sea, Preston es totalmente de izquierda, o sea, está totalmente escorado. De hecho, a Se veces... nota. A ver, la texto de Millán Astray y de Franco son
tiene una ironía. Paródicas, ¿no? Sí, A son veces. paródicas. Se detiene mucho en detallitos muy concretos Mm. que no se denotan esta gran documentación y lo hacen gustoso. Es lo que más me gusta de las biografías, los detallitos. ¿Recuerdas esa biografía de Flaubert? De no sé quién. ¿La que está en Tusquets? Sí, que el tío se Sí, documenta pero toda la no historia. la leí. Yo sí, sí la leí esa que dice el pueblo donde nació Flaubert y describe cuántas carnicerías tenía, cuántos tiene. O sea, una descripción número por al detalle de todo lo que tiene ese pueblo. Y entonces, claro, es una biografía de 600 páginas con tanto detalle que no, no sabes ni dónde lo ha sacado. Todo eso. Bueno, Joder, yo pasemos. Sí. a ese respecto tengo gustos contrapuestos, porque a veces si se trata de una biografía, pues sí que me gusta que haya una recolección de datos casi que obsesiva. Pero, por ejemplo, si te vas a libros históricos sobre, no sé, procesos que sean enormemente amplios, como el de la Revolución Rusa, me parece que eso lo asfixia de tal manera que se vuelve incomprensible. O sea, yo, dependiendo de lo que histories, me gusta más o menos ese estilo, Sí, ¿sabes? es verdad. Es que de hecho la de Flaubert es excesivo. O sea, saber cuántas carnicerías había en un pueblo donde nació, ¿a quién le Sí, importa? claro. ¿Qué No, no gracia parece tiene muy eso? relevante. Bueno, el siguiente libro, ¿cuál será de estos que hay aquí? Vale, el mío. Sí. Vale, bueno, acabo de decir la Revolución Rusa. Pues, a ver, otra cosa que aparece en la portada de The Economist son como distintas secciones con los rasgos faciales de un tío que está enfadado, una urna rota y un puño en alto, el símbolo de un puño en alto, que recuerda a las revoluciones de izquierdas, ¿no? Vale. Entonces yo elegí aquí un libro que este lo tengo a la mitad, más o menos, aunque ahora caiga en picado el libro, ya es absolutamente canónico. ¿Vale? Es de los mejores libros de historia que he leído jamás. Es La Revolución Rusa de Orlando, no sé cómo se pronuncia, creo que se pronuncia Fangis, pero se escribe Figues. Vale, lo ¿Vale? pondré en la descripción. Esto, sí. Y, a ver, este libro es muy particular porque es una historia de la Revolución Rusa, ¿vale? Pero escrita de una manera muy británica, el tío es británico, que lo hace muy fácil de leer, muy narrativo. Y además consigue que un proceso histórico torrencial y enormemente difícil de ordenar quede muy claro, sin que el libro sea un resumen ni nada por el estilo. El libro es un tocho de 1000 páginas, 1000 y pico páginas, ¿vale? Pero, o sea, yo lo compararía con una sinfonía casi, es que es maravilloso y además el tío, digamos que para unir unas fases o distintos estratos del proceso revolucionario, va siguiendo a distintos personajes, como si fuera hilando, ¿no? Esas partes y es muy ameno de leer. Vale. Algunos No personajes, conocía yo este. y hay algunos personajes que incluye, no creo que tanto por su relevancia en la composición de la Revolución Rusa, como simplemente porque son figuras históricas que estaban allí en ese momento y también te dan, digamos, como un approach muy, muy distinto. Gorky, por ejemplo, aparece cuando era casi un vagabundo, luego cuando se hizo revolucionario. Luego es una historia de la Revolución Rusa antimarxista. O sea, el tío es Antimarxista. británico, es demócrata, liberal, es antimarxista y para mi gusto demoniza mucho a figuras como Lenin. Es un poco como Preston con algunas figuras de la derecha que lo demonizan. No obstante, bueno, tiene una sensibilidad un poco muy apta para el público de las democracias occidentales y es un clásico, sin duda. Es que el otro día en el programa este que grabamos de Tristes Tontos trajo Jorge una también historia de la Revolución Rusa de un escritor de ciencia ficción, o sea, que era una adaptación mucho más comercial. No recuerdo cómo se llama ese escritor. China Mivel, Sí, joder, no sé cómo China pronunciar. Miéville, sí, ese mismo. ¿La has leído, conoces? ¿O esto es mucho más erudito que eso, no? A ver, es que este escritor, a quien yo no he leído propiamente, yo no lo conocía como escritor, yo lo conocía más bien como teórico. Vale. El tío sé que hace teoría, no sé si de análisis cultural relacionado con el marxismo o algo por el estilo, y tiene mucho predicamento, pero yo el libro este de la Revolución Rusa no lo leí, supongo que será totalmente pro marxista. Vale, ¿y por qué lo ves necesario para 2025 este libro? Bueno, pues porque la portada de The Economist indica que va a haber algún tipo de contestación revolucionaria a un estado de emergencia global. O sea, que necesario para entender un contexto que se avecina en el que habrá disturbio. A ver, yo es que Disturbio. este libro o sea, yo lo recomendaría para entender cualquier proceso
histórico mínimamente complejo, bien expuesto. Ya está, ¿vale? Vale. Pero además, sobre todo es que no sé cómo llamarlo, son como viñetas. Por la viñeta donde aparece la urna rota, mmm, explica muy bien el proceso de contestación del pueblo ruso dirigido por una vanguardia, cómo participan en la burguesía y cómo esa contestación se va calentando, calentando, calentando hasta romper en una especie de revolución que además es como muy escalonada porque va teniendo como distintos conatos previos, ¿no? Antes de producirse. Entonces, ¿dónde lo colocamos esto? De vida o muerte, referencia inexcusable. ¿Tú crees que es tanto este...? Es que es un gran libro, o sea, es un gran libro. O sea, pues llevamos 3 libros que son totalmente históricos y ahora que voy a traer yo uno, Sí. giro copernicano casi. Este llamado Enciclopedia de Chart Patterns, de patrones chartistas. ¿No? ¿Te suena qué es esto, los patrones chartistas? ¿Alguna vez has Sí, oído claro, eso? eso de cuando mirábamos cosas de invertir en bolsa me suena, pero, o sea, no conozco el libro. Esta es una enciclopedia de los gráficos, de estudio de los gráficos de la bolsa. Que en la bolsa normalmente los gráficos son con velas japonesas, que es un tipo de gráfico especial que se estudia. Entonces las formas que hacen los gráficos, esta es una enciclopedia muy gruesa donde se estudian estas formas porque son como formas arquetípicas. Entonces lo veo interesante desde un punto de vista esotérico, o sea que seguramente ¿Cómo? como sí, claro, la utilidad propia, como la urgencia de este libro, no sé si hay una urgencia, pero entender este libro es interesante porque nos hace entender varias cosas. Primero, un poco cómo funciona el mercado, que realmente hay unas ciertas formas que se dan, ahora explicaré un par, que cuando se dan se puede más o menos, más o menos predecir el futuro, más o menos. Y por otro lado, la idea está de el mundo como una especie de onda o pulso, porque si vemos el mercado también es oscilante. Entonces son formas también que son oscilantes. Entonces esta es una enciclopedia para gente que está haciendo trading, o sea, práctica, Sí. para gente que está invirtiendo en la bolsa, pero se puede leer con la perspectiva como filosófica, ontológica, eso, y yo creo que sobre todo esotérica, de entender estas formas, porque, por poner 2 ejemplos de formas típicas, está la hombro, cabeza, hombro. Sí. Pondré aquí en la pantalla que es como una... O sea, una cosa, o sea, Sí, esto es básicamente lo que se conoce como análisis técnico, ¿no? sí, pero es una astrología, es una forma de astrología en realidad. El análisis técnico es una astrología aplicada al análisis de los gráficos, porque realmente el futuro no se puede predecir, siempre puede ocurrir cualquier cosa cualquier evento que distorsione el mercado. Pero si no, suelen cumplirse estas formas. No, lo que no se sabe muy bien es si es por, ¿cómo se llama? Profecía autocumplida, Sí. porque hay ciertas formas que son muy raras. Esta de hombro, cabeza, hombro no es tan rara, porque es una forma que es un hombro, una cabeza que es más alto y otro hombro más bajo. Esto marca un cambio de tendencia. Normalmente una acción está subiendo y cuando hace esta figura es que va a empezar a bajar. Y al revés es que está bajando y va a subir. El hombro, cabeza, hombro al revés. Pero hay otras más raras que son, por ejemplo, una que se llama... Es como una taza de té, básicamente. Es, taza con asa, se llama. Entonces, la forma es una acción sube mucho, Sí. de pronto, por lo que sea. Entonces, al haber subido mucho, la gente empieza a venderla, entonces hace una baja, hace una especie de curva que hace una especie de taza, Ajá. que vuelve al punto inicial de subida, entonces de golpe baja un poco, Ajá. y eso es el asa, y de pronto sube. O sea, cuando hace el asa, siempre sube normalmente. Tú con lo de profecía autocumplida quieres decir que la masa de inversores cuando está intuyendo que un gráfico describe esas figuras, de alguna manera ya actúa en relación a ese gráfico y entonces lo más probable es que el gráfico se continúe y acabe formando Que, a la ver, figura. eso yo no lo tengo tan claro cómo funciona exactamente, pero sí, cuando se cumple una de estas formas, los analistas técnicos dicen, estamos en un patrón de cap and handle, entonces estamos cumpliendo este patrón. Entonces quizás sí que se mete en la mente que estamos en el patrón y se cumple porque está en la mente de la gente. Es que Claro. ese para mí es el misterio, pero en todo caso que hay estas formas nos permiten de alguna manera entender que el mercado no es totalmente arbitrario y que se puede leer en forma gráfica, no sé. Porque lo misterioso es aplicar a precios del petróleo o a precios de una empresa este mismo concepto, es lo mismo todo. Entonces, no sé, me parece un libro interesante, pero no sé dónde lo colocarías tú en esta clasificación. Hombre, a ver, yo o Un poco sea, lo dejo a tu arbitrio, pero como mínimo importante, creo. o a tu discreción, porque realmente no es importante para sobrevivir. Bueno, quizás si alguien quisiera invertir, pues aprender esto es interesante, pero a nivel esotérico, simplemente una perspectiva más para ver como el mundo como una onda, ¿no? Una especie de pulso. No sé. Hombre, en la portada de The Economist aparecen bastantes viñetas con gráficos, o sea, con patrones.
O sea, lo económico, sin duda. Ay, no me dejo moverlo ahora. Sí, aparece también el símbolo del yuan, el símbolo del dólar, así que Vale. como mínimo importante. Importante. Sí, los Sí. mercados financieros tienen su importancia por esto. Bueno, este es el que traía, no sé qué te parece este. Es una enciclopedia más bien. Bien, bien, a mí me encanta. O sea, yo ahora mismo no creo que me lo vaya a leer, pero, o sea, el año pasado me lo hubiera leído, sin duda. No sé si es de lectura, es de un libro de consulta. Ah, bueno, claro, sí, sí, tiene un talante enciclopédico, sí. Sí, sí. Sí, yo a veces lo he mirado Claro, con interés, por ejemplo, estas formas y miras una entrada y profundizas y, no sé, sacas conclusiones curiosas. correcto, lo pondría mínimo importante. Vale, ahí está. Vale, voy con uno, ¿no? Pues sí. Vale, a ver, yo el siguiente que tengo es el piloto de Hiroshima más allá de los límites de la conciencia, de El Gunther Anders. piloto de... ¿Y qué es este libro? Pues, a ver, yo este lo puse porque en la portada de The Economist aparecen muchas referencias a algún tipo de conflagración nuclear, ¿vale? Futura. Sí, bueno, sí, pero con referencias a las que ya hubo en el pasado, ¿eh? O sea, aparece como una referencia a la bomba H, explosiones termonucleares y cosas así, ¿no? Y este libro es rarísimo. Es de un filósofo, creo que austríaco, no demasiado conocido, pero que últimamente está siendo rescatado, que se llama Gunther Anders. Lo rescatan mucho, por ejemplo, Paul Preciado o Lola Mondejar, la que acaba de ganar el premio Ralde de ensayo. Mm. Y básicamente es un libro que reúne las cartas que Gunther Anders le enviaba a Earthly, creo que se pronuncia así el apellido, que es el piloto que tiró la bomba de Hiroshima. Vale, Ah, qué tiro. este piloto, después de tirar la bomba de Hiroshima, acabó fatal. O sea, acabó ingresado en un hospital psiquiátrico tras otro, luego creo que se suicidó. Entonces, en estas cartas, pues Gunther Anders habla sobre las consecuencias de la tecnificación, la deshumanización de las sociedades avanzadas, etcétera. Pero sobre todo, es muy tierno porque hay puntos donde intenta ayudarlo al tío este. Y hay algunas frases muy interesantes que se podría decir que son casi eslóganes para el futuro de la humanidad en general. Una de ellas es algo así como que tengas sentimiento de culpa es nuestra única esperanza. Como ya sabemos que estás muy mal por haber tirado la bomba y nosotros desde fuera apreciamos que menos mal, ¿sí? Que te estás sintiendo así, porque si no tendríamos muchísimo miedo, Sí, un ¿vale? problema, un poco psicótico. Claro, si no tienes sentimiento de culpa, nosotros Pero a tenemos ver, un ¿pero él problema. pilotaba o él apretó un botón que tiraba la bomba? Porque hay muchos... Es como, No, no, es como la idea esta de los que conducen los drones a distancia desde Las Vegas, los pilotan y están los drones en Irak o en Afganistán. Eh, no, él dejó caer la bomba, él pulsó el botón. él puso el Creo botón. que había algún tipo como de inexactitud o error con respecto al lugar donde iba a impactar la bomba, pero él fue el que pulsó el botón y el que Y, asumió, digamos, toda la responsabilidad. o sea, él sabía lo que iba a hacer. Claro, Hombre, a ver, yo entiendo que cuando estás sobrevolando Hiroshima con un avión y tienes una bomba nuclear en el maletero, sí, no puedes tener muchas dudas de lo que está en marcha. bueno, si nunca ha ocurrido antes en la historia de la humanidad, es como un momento muy fundacional. Es como, bueno, vamos a Sí, desatar la caja de Pandora. sí. Pues sí, es un libro como literario, ¿no? Más literario, ¿no? De lectura. Yo lo Sí, veo a ver, es de lectura ligera, no es ninguna teoría filosófica ni nada por el estilo. Se deja ver, digamos, la visión que tiene Gunther Anders del momento y ya. importante Sí, importante, está bien, es para una tarde, está bien. para una tarde Sí. de verano. Bueno, oscurilla tarde de verano. Y luego yo voy a sacar este que hemos traído los dos, casualmente. Es uno que está duplicado, en Ah, realidad serán 19 porque no sabíamos lo que traía cada uno. Era sorpresa, es sorpresa todavía. Hay muchos que no sé lo que son. Pero es este de la guerra de los chips que leímos el año pasado. Yo creo que lo comenté en el canal, un vídeo que he quitado, pero bueno, lo quiero volver a comentar porque es un libro muy interesante. Sobre todo si alguien sigue cómo es la industria de los microchips hoy en día, es muy útil para entender la geopolítica contemporánea. O sea, porque la industria de los microchips y semiconductores, que está arraigada en Taiwán y una serie de localizaciones especiales, pues está en sitios muy, muy delicados geopolíticos y hay una serie de equilibrios ahí que se explican muy bien en este libro. Aparte que se explica la historia de las empresas que crearon microchips como Intel, AMD. Entonces es un libro como estilo thriller. Yo lo recuerdo así, como muy comercial, como muy divertido de leer.
tipo te explica cómo son los directivos que fundaron las empresas estas de microchips, que eran muy estrafalarios muchos de ellos, cómo son las tecnologías, te detalla año por año cómo evoluciona la historia de los microchips, así que uno aprende de eso, de ese tema, pero también el marco este geopolítico, que no sé si querías comentar tú, o supongo que lo traías después también. Sí, yo es que ese, bueno, te iba a dar a ti la palabra porque recordaba que me lo habías recomendado Mm, hace tiempo, pero yo se lo había traído básicamente por todo lo que pasa en torno a Taiwán entre China y Estados Unidos. mm. Simplemente por eso luego te iba a dar pie a que lo presentaras tú, como ya Ah, sé. vale. Sí, esa parte es muy interesante porque en Taiwán se fabrican los chips más avanzados en la empresa esta taiwanesa TSMC. Mm. Apple, la mayor parte de fabricantes los fabrican allí con máquinas especiales que son holandesas. Sí, Y claro, lo que está intentando Estados Unidos primero es, por un lado, bloquear, y se lo explica muy bien este libro, que China tenga acceso a estos últimos componentes tan avanzados, pero por otro lado China está haciendo su propia carrera de microchips, o sea, con otras tecnologías. mm, Y hay como una especie de guerra comercial, ¿no? Y además China tiene interés en reconquistar Taiwán porque lo considera parte de territorio chino y Taiwán es como independiente. Lo que pasa es que Taiwán tiene un pacto de defensa con Estados Unidos y tiene esta fábrica que es fundamental para casi la economía mundial. O sea, si se destruyeran estas fábricas, mm, costaría mucho reconstruirlas, como una década o más, porque las máquinas son muy sofisticadas, como ocupan habitaciones enteras y sería un desastre económico mundial. Entonces explica muy bien esta circunstancia y también lo que intenta hacer Estados Unidos y ese interesante nivel de mercados, etcétera, como por ejemplo empresas como Intel, que todos tenemos en nuestros ordenadores Intel, es muy conocida esta empresa. Es una empresa que se está hundiendo desde hace algunos años, o sea, hace unos sí, años era un líder increíble, que es otra cosa de este mercado de los chips. Lo que era glorioso hace 5 años, hoy al igual está en bancarrota. Vaya. Intel se está hundiendo, pero Estados Unidos está subvencionándola mucho para que tenga sus propias fábricas y para que la producción de chips se haga en Estados Unidos y se puedan desvincular de este problema de Taiwán. Bueno, hay una serie de cuestiones que son muy problemáticas al mismo tiempo porque la tecnología realmente que tiene Taiwán es mucho más avanzada. Entonces, hay sí. todas esas historias que son en el fondo medio mafiosas de poder y así se explica muy bien en este libro, porque es fantástico. Yo lo pondría en de vida o muerte este. Sí, este es fundamental. A nivel geopolítico todo. Este se ha puesto solo aquí, lo quito. Vale, pues mira, yo el siguiente que traje está en inglés. He metido algunos en inglés porque no están traducidos. Mm. Y este es un libro académico, pero se puede leer fácilmente. Y el inglés que tiene es relativamente asequible, ¿vale? Y a mí me ha llamado muchísimo la atención. Am, Otra de las cosas que aparecen en las viñetas de The Economist son muros, ¿vale? Símbolos que presumiblemente hacen referencia a la política de fronteras de Trump, ¿no? Y este libro se titula Borderland Circuitry. Ah, vale. Es de Ana Muñiz, ¿vale? ¿Y de qué habla? Am, Este en inglés, perdón. Ana Muñiz, pero en inglés. sí, bueno, debe ser una chica de Latinoamérica que trabaja para alguna universidad estadounidense. Y básicamente analiza los sistemas de información y de vigilancia digital de las fronteras de Estados Unidos, en concreto la frontera con México, ¿vale? Y una de las cosas que más me llamó la atención del libro y que no incorporaría en ningún caso un libro académico, es que hay un momento en que la tía empieza a describir una escena, pero una escena como si estuviera en una novela. Y de hecho bien podría estar en una novela de Don DeLillo esta, en la que un señor va en un coche y va a atravesar la frontera de Estados Unidos, ¿no? Y a medida que va atravesando la frontera, ella te cuenta cómo va entrando en contacto con distintos sistemas de información y de vigilancia digital, por el mero hecho de atravesar ese espacio fronterizo, ¿no? Y entonces, pues yo qué sé, imagínate, pasa por un sitio, le hacen, no recuerdo si era exactamente así, ¿no? Pero un escaneo visual o le toman una fotografía. Esa fotografía entra en un set de datos que se conecta con otro set de datos que está asociado al FBI, ¿vale? Y entonces, simplemente por el mero hecho de que tú atravieses esa frontera, pues ya se ponen en marcha una serie de mecanismos que elaboran un perfil digital Uf, tuyo. sí, Y sí. esto, bueno, pues, a ver, es el caso de la frontera de Estados Unidos, pero yo entiendo que se podría traspapelar a muchísimos otros espacios liminares, ¿no? Sí, esto Eh, lo viví justamente en México y Estados Unidos este verano que estuve mm, allí en las fronteras. Recordaba antes que
en la aduana te interrogaban todo esto. Bueno, en Estados Unidos ocurre, pero en México era todo automatizado. No sé, nadie me preguntó nada, estaba todo como... Mm. Me resultó muy extraño entrar, pero sí que había unas máquinas que te grababan todo digitalizado y supongo que eso pasaría a una base de datos que luego te traquean o algo así, me imagino. Sí, básicamente, es que esa es la palabra clave del libro. O sea, cómo te traquean y además de eso, cómo al traquearte, los sistemas de información te categorizan en una serie de grupos y subgrupos donde digamos que hay como sesgos raciales que te vinculan directamente al crimen, en fin, que hacen relaciones de pertenencia muy dudosas, ¿no? Y sesgadas. Pues de vida Bueno, o muerte, yo creo, este libro, porque este sí, porque básicamente tarde o temprano creo que es lo que va a pasar en los aeropuertos. Así que, bueno, o pasa ya, ¿no? De alguna pues sí, forma, en los móviles, en muchos sitios ya pasa este tipo de sí. clasificación y control. Y es que de verdad que, o sea, esa escena en particular vale la pena, pero vale la pena si te gusta la literatura. O sea, esto pasa mucho también a veces en los libros académicos, ¿no? Hay en sitios como Estados Unidos se pueden salir bastante por la tangente. Sí que son así más literarios, ¿no? Que tienen buenos Pueden títulos. serlo. Bueno, pasa lo mismo que con las tesis doctorales, ¿no? Pues, en fin, aquí las que se hacen o las que se podían hacer cuando yo estaba ahí en España, pues no tienen nada que ver con los formatos que se permiten en Estados Unidos. De hecho, es que me acabo de acordar de que La escoba del sistema de David Foster Wallace Era una tesis. era una tesis doctoral. Sí, sí, ahí se puede hacer Sí, sí. con una obra creativa. Voy a relación con este, para mí tiene sentido traer uno que es el libro en realidad antiguo, que yo lo leí en 2013, pero es un libro como muy vigente, porque aunque habla de esa época y o sea, que ha pasado más de una década ya, es este El filtro burbuja de Eli Pariser, Ujú. que él en ese momento hablaba de algo que estaba empezando a ocurrir, pero que ahora es totalmente manifiesto y no sé, supongo que te habrá pasado, pero me ha llamado la atención varias veces que gente, cuando estoy en grupos con otras gentes, que la gente Ajá. habla de lo que está de moda, por decirlo así, y alguien dice, ¿habéis visto esta cosa como que está tan de moda? Y nadie la ha visto, porque cada uno está en Sí. su propia burbuja, cada uno está en sus propias modas personales. Entonces, todo lo que está de moda para mí, cuando lo pongo en común, para nadie está de moda. Como estamos aislados. Y eso es algo que cada vez he verificado más en encuentros con gente. En 2013 no era tan evidente, pero en este libro se hablaba de cómo funcionan los algoritmos para meterte en estos embudos del sentido, que todo el mundo lo sabemos cuando buscas, yo qué sé, gatos en Instagram, pues enseguida el algoritmo se te llena de gatos, supuestamente porque, no sé, te querrá vender algo de gatos. O sea, esta idea de la burbuja de sentido en que nos creemos como que estamos en el Internet global, pero estamos solo en una parcela que no tenemos ni idea y nos creemos como esta frase de Shakespeare de la nuez, ¿no? Como que te crees un dios y estás en una cáscara de nuez. Me parece un libro muy bueno y todavía muy vigente. Sí, sí, bueno, de hecho, es que eso que dices es como una clave, ¿no? De la sociología del siglo XXI, que en buena medida es virtual, ¿no? O sea Sí. sí, sí, yo lo pondría como algo fundamental, de vida o muerte. No sé, bueno, todo es que tener todos estos No, mensajes. no. Vale, vida o muerte, sí, es importante. Yo creo que es importante tener en cuenta esto, porque si no, uno se acaba creyendo que, o sea, la cámara de resonancia en la que vive es real. Porque todo el rato tenemos cámaras que validan nuestras opiniones, pero no es así la realidad, no sé, por decirlo así. Vale, ¿qué libro te has traído? El siguiente. Pues a ver, bueno, esto es un clásico contemporáneo y yo creo que un must, decididamente. A ver, otra de las cosas que aparecía en la portada era un reloj de arena, ¿no? Que también supuestamente pues daba a entender que quedaba poco tiempo para evitar algún tipo de desastre global. Y el que elegí para relacionarlo con esto fue Realismo Capitalista, de Mark Ah, Fisher. Fisher, ¿vale? Muy bueno, sí. Bueno, este libro, que son 150 páginas y al margen de que estemos en el 2025 o en el 2032, se lo recomendaría a todo el mundo. Es muy Am, explica el concepto de realismo capitalista, según el cual pues, ser realista equivale a pensar en función de las posibilidades que ofrece el capitalismo. Y por lo tanto, cualquier alternativa al capitalismo parece un disparate o es directamente impensable. ¿Vale? ¿Por qué lo relaciono con el reloj de arena? Porque según esta teoría, bueno, el reloj de arena es una trampa. O sea, se va a terminar la arena y el capitalismo va a coger el reloj, va a ponerlo al revés y a reiniciar la cuenta atrás. O sea, no va a haber ninguna debacle. O sea, no va a bueno. pasar nada. Puede No haber un colapsa. punto y seguido en la historia, pero el capitalismo no va a colapsar, o sea, se va a expandir.
De momento yo creo Bueno, que se puede expandir bastante, sí. ojo, porque luego tienes economistas como Niño Becerra, que son como economistas apocalípticos que te certifican la fecha en la que el capitalismo, al menos tal y como lo entendemos, va a dejar de ser operativo. Creo que era ¿Cuándo? 2067, no me acuerdo, o sea, 67. sí, algo por ahí, por ahí. No sé, ya habré muerto, yo creo, ¿no? ¿O no? No, no creo, ¿no? ¿Habremos Porque muerto? No. con la criopreservación y la ingeniería, no, yo creo que no. No. Ostras, yo no creo que acabe tan pronto. El capitalismo le queda mucho recorrido, ¿no? Ahí se va como Bueno, ampliando, va creando nuevas esferas de... La economía tiene nuevas posibilidades, tipo todo el mundo de las criptomonedas, así. Se crean assets invisibles. Siempre hay nuevos espacios invisibles que a ver, se yo puede creo que extender. como fenómeno histórico, tarde o temprano tendrá que cesar, ¿no? Eso No, es. porque se puede expandir hasta que llegue al universo, ¿no? O sea, mientras haya universo que conquistar, hay capitalismo posible. O sea, se va al Bueno, espacio, se va a las sí, estrellas. pero el capitalismo, tal y como lo entendemos, yo creo que precisamente si cambian los modos de producción y de repente se empiezan a generar monopolios vastísimos, pues podría mutar, tal y como lo hacemos. O sea, cosas como la libre competencia, bueno, pues, especulo, en un mundo donde solo exista una empresa como, no sé, la de Elon Musk, que de repente consiga batir a los chinos y tener el dominio del espacio a nivel satelital, pues ya está. Bueno, no sé dónde está el capitalismo, simplemente hay un monopolio gigantesco donde un señor lo domina todo. Entonces, bueno, no sé, entiendo que podrá mutar hacia otras formas. No, está guay este libro como especulativo. Sí, Especulación. ¿Dónde lo ponemos este? de vida o muerte. Cualquiera. No, urgentísimo. Yo lo pondría urgentísimo. Urgentísimo, no es tan... Tengo uno muy distinto ahora para saltar otra cosa completamente, bueno, completamente, de alguna forma relacionada, que es este libro de Juan David Nasio, que es un profesor de la Sorbona, en El psicoanalista, ¿no? Famoso. psicoanalista, que tiene este Él libro. tiene un libro del duelo muy bueno. Sí, El dolor de amar, que es magnífico ese libro. Quizá podría haber traído ese, pero claro, ese libro no, para 2025 no, a menos que hayas roto con tu pareja, no tiene sentido. Claro. Pero es un libro, si has roto tu amor o lo que sea, o estás triste, El dolor de amar es un gran libro. Pero este otro es El placer de leer a Freud, que es un libro que cuando estudié un tiempo psicoanálisis, la profesora que tenía, que era una psiquiatra argentina, me lo regaló eh, para iniciarme en Freud, en la lectura de Freud. Me dijo que era la obra más interesante para iniciarse fácilmente y de forma muy intuitiva en un hombre, Freud, que tiene un montón de libros y sobre todo muchos sistemas que se solapan y muchos momentos que va cambiando de opinión, entonces no es tan sencillo, tiene las dos tópicas, tiene varios momentos, entonces este libro te lo explica un poco como para dummies, por decirlo así, pero Nasio es un escritor muy elegante, es como muy sencillo, pero bien, bien, serio. Entonces entiendes muchas dinámicas de la teoría freudiana, lo básico, y puedes pensarla un poco y verla, no sé, entender conceptos que yo creo que muchas veces se han entendido mal o como, yo qué sé, aquí veo fase anal, pues aquí te lo explica en concreto qué es lo que pensaba Freud y no era una cosa tan absurda, no sé. Interesante para iniciarse y luego punto de partida para leer a Freud mismo como autor, que creo que es fundamental leer algunas obras suyas en cualquier momento. Sí. No sé. Ah, pues ese a mí me interesa. Yo, de hecho, no sé si te lo había dicho, pero me he comprado la biografía que escribió Rudinesco de Freud. Ah, también escribe una de Freud. Sí, y esa en principio me gusta bastante más que la de Lacan. Me está La de molando Lacan mucho. no te gustaba, a mí me gustó No me lo que leí, gustaba no la leí mucho. entera. A ver, no me gustaba mucho cómo estaba escrita, es decir, no me parece que escriba excesivamente bien, Rudinesco, No. pero la de Lacan es que es básicamente una biografía al uso. Esta de Freud está como estructurada de forma rara, tiene unas particiones extrañas. Mm. De momento me está gustando mucho y es que además te da una visión de época increíblemente buena, la verdad. Pero luego, claro, como somos un poco así humanistas, y yo no soy realmente especialista en psicoanálisis, un día alguien especialista en psicoanálisis me dijo, como una especie de salseo, como que Rudinesco era muy odiada, no sé qué me dijo, como entre los psicoanalistas, no podemos con ella. Y de golpe se me ha puesto una imagen como de psicoanalista maléfica, pero a mí me gustó lo que leí del libro de Lacan, era muy precisa. El de Freud no sé. Pero no, no sabes por qué está mal considerada. No recuerdo qué me dijeron, pero era un poco así en plan, no sé, un Vox Populi, ¿sabes? Ah, joder, pues Cosas de vale, gremiales, cosas hay que gremiales. investigar. Pero a mí me gustó mucho ese autor. Vale, este en donde lo ponemos. Yo, bueno, este sí que lo pondría arriba como no es muy importante.
Ya, bueno, no sé, pero el psicoanálisis siempre va bien, ¿eh? O sea, Por eso tu discreción, si uno quiere formarse y sí, ampliar las fronteras con nuevas teorías, porque es que algo que tiene Freud es que te peta un poco la cabeza con ciertas cosas que dice, que no son tan sí, obvias como parecen. claramente. Vale. Y vale, me toca, ¿no? Sí. Vale, el siguiente que tengo es bastante raro, la verdad. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro. Bueno, este lo puse debido a que también aparecen en la portada planetas. Aparece la Tierra, aparece Saturno, vueltas referencias a la geoingeniería, la conquista espacial. Entonces yo elegí una recopilación de Boris Groys de los textos fundamentales del cosmismo ruso. Cosmismo Está, ruso. Ah, sí, está en caja negra. vale. Este es uno de los que más Pero ganas. qué es el cosmismo ruso? Vale, a ver, el cosmismo ruso es un movimiento que se dio allá por el primer tercio del siglo pasado en Rusia y que propone superar las limitaciones del hombre y las sociedades humanas, fomentando el desarrollo tecnológico, ¿vale? Mm. Es algo que idealmente está muy a la orden del día. Y tiene un propósito además claramente revolucionario, el cosmismo, ¿vale? Revolucionario. ¿Cuál es el propósito último que tienen después de subsanar las desigualdades sociales, las taras físicas y mentales de los hombres a través de la tecnología? Literalmente, esparcir la revolución por todo el universo, ¿vale? O sea, el comunismo ruso pues, está a favor de la conquista interplanetaria, tanto de la revolución Ah, como de la mejora humana, como de la optimización social, como de la conquista pero ¿qué interplanetaria. planetas? ¿Cuáles? Todos, ¿Pero tío, cuáles? ¿Marte? no, no, ¿O todos. todos? O sea, por eso sí, claro, pues no se llama cosmismos, ellos Ir al están a espacio, favor. ir al espacio. Claro, claro, o sea, ir al espacio y propagar la revolución por el espacio. ¿Pero entre quién? No hay nadie. Bueno, no sé, alguien habrá. No, mola, mola. Está muy bien la Ellos idea. mismos. No, no, pues a Tolstoy le encantaba esto, ¿eh? Como tal, se empezó a fraguar en la Rusia de principios del siglo pasado y vaya, si Tolstoy estaba al tanto de esto y además estaba a favor, pues yo entiendo que tenían como mucho predicamento. Y a día de hoy, las ideologías, algunas de las ideologías que pueden sustentar los proyectos de Silicon Valley, vaya, es que son concomitantes con los postulados del cosmismo ruso. Vale, sí, además está en la caja negra editora, seguro que O sea, es perdona, buenísimo. o sea, son concomitantes, digo, en que tienen conceptos y formas de potenciar y de justificar la potenciación tecnológica parecidas. O sea, esta gente era claramente revolucionaria, Sí. ¿sí? O sea, no creo que estuviera a favor de, no sé, del monopolio de Elon Musk o cosas por el estilo. Importante entonces, ¿no? También. Bueno, o urgentísimo, Sí. no lo sé. Importante. No sé dónde. Importante, importante está bien. Sí. Importante está bien. Sí. Sí, esta editorial, además son muy bonitas las portadas. Me gusta. Vale, Vale. otro. mm, este titulado The Spam Book. Un libro que lo tengo en PDF, o sea, no lo tengo en papel, pero bueno, básicamente se trata de 4 temas principales. Uno, y está muy bien porque tiene un prólogo de Sadie Smith, Ujú, es algo relacionado con cibercultura, etcétera, pero trata sobre los virus digitales y cómo los conceptos de infección y evolución de los virus digitales. ujú, Trata sobre los objetos malos que serían el spam en Internet, como la basura que domina. ujú, También trata de la pornografía como un tipo de objeto malo digital y de la censura, o sea, en 4 temas. Y todo englobado en la idea esta del spam. No sé, ¿qué se puede sacar del spam? O sea, el spam, que en sí mismo es una cosa entrópica, sin sentido. La gente que hace spam, realmente el spam es basura, echar basura, no sé, llenar el internet de muerte. Pues, ¿qué se puede hacer con eso? Incluso a nivel de activismo, ¿qué se puede sacar del spam? ¿Qué cosas interesantes de la basura se pueden sacar? Es lo ujú. mismo siempre, como quien va al vertedero saca algo. Pues el spam, igual que el shitposting, ¿qué se puede sacar de todo eso? Ah, eso me Sí, interesa, muy original esa. sí, lo veo interesante y lo quería ligar con una exposición que va a hacer un amigo que se llama Daniel Moreno en la Capella de Barcelona sobre shitposting justamente. Una exposición de arte contemporáneo, pero Ujú, sobre shitposting. O sea, la intención del shitposting, que es estos posts como memes y como muy callejeros de Instagram y muy cutres, llevarlos un poco a la categoría del arte ujú. político más potente.
en algunos ámbitos. Bueno, Bueno, interesante lo de spam, lo de que parece como sucio, basuril, pero que tiene, no sé. No sé si es urgentísimo, pero claro, estamos rodeados de cada vez más spam, cada vez hay más spam, es radical el spam. sí, mínimo importante. Yo, de hecho, que secundario no vamos a poner ninguno, ¿no? Porque Bueno, precisamente por algo son los libros más importantes para el desarrollo. sí, secundaria es poco. Sí. El de Freud, pobre, está aquí solo. Bueno, pero es eterno, no pasa Es nada. Es eterno. un long seller. El Freud. Evergreen, te toca. Vale, pues a ver, ahora vengo con otro también en inglés y también de corte académico, pero me ha parecido sumamente interesante. Y como no está traducido, porque hay algunos de estos libros académicos que, joder, realmente no creo que costará mucho traducir, que, joder, tienen un interés obvio a día de hoy y sin embargo nunca se traducen solo porque tienen, pues, digamos, el San Benito de pertenecer a un contexto académico, pero cualquiera más o menos lo podría apreciar, creo. Bueno, otra de las cosas que aparece en la portada, Pero, ah, sí, sí, cortinas de números cortinas de o números. lluvias de datos, como en Matrix, ¿no? Matrix. Y bueno, si lo conectas con Xi Jinping, que también aparece en la portada, pues recuerda obviamente al sistema de crédito social chino, ¿no? Este libro, bueno, leo en inglés, sería Living with Digital Surveillance in China, Citizens Narratives on Technology, Privacy and Governance. Y la autora, o sea, sí, disculpa mi pronunciación en inglés, o sea, leo, pero mi pronunciación es, No, no, está obviamente, bien, pero o sea, flipante, ¿no? El título. hablo como Slavoj Zizek, ¿sabes? Pero mola mucho el título. Sí, es como, bueno, Sí, sí. bueno, ya lo pueden traducir, no pasa nada. Living with Digital Surveillance. Y, o Sí, sea, te explica cómo funciona eso. O sea, una experiencia personal. no, esto es más interesante, la perspectiva, porque es un estudio que, digamos, no impone la mirada de un occidental sobre lo que está pasando en China, ¿vale? Sino que se centra en la vivencia que tienen los ciudadanos chinos del propio sistema de vigilancia chino, ¿vale? Entonces, pues se preocupa de cómo les afecta, qué imaginarios civilizatorios justifican todo ese sistema de vigilancia, cómo justifica el gobierno chino las políticas de control, etcétera. Básicamente es una visión desde dentro, ¿vale? Claro, y el sistema este es un sistema que te dan puntos o te quitan según lo que haces y a Sí, veces son cosas muy arbitrarias. O muy... Por ejemplo, de sí. jugar a videojuegos, creo que si pasabas de ciertos límites de jugar a videojuegos, te quitaban puntos. Hay ciertos tipos de juegos que se han prohibido. Bueno, no sé. Sí, básicamente es como un sistema que precisa de una especie de transparencia absoluta en cuanto a los ciudadanos, es decir, el Estado puede registrar en datos prácticamente todas las acciones que hagas a nivel público y también a nivel Hostia. privado, por ejemplo, con tus compras, ¿no? Y a través de ese registro lo que hace es concederte una puntuación en función de lo buen o mal ciudadano que seas, ¿sí? Y lo tétrico es que estas puntuaciones están relacionadas con bonificaciones o penalizaciones, ¿sí? Es decir, si a ti este sistema te califica como un mal ciudadano, podría ser que tú no pudieras coger el tren hasta más allá de no sé dónde, ¿vale? Entonces, Sí, claro, sí. es algo que a un occidental, bueno, a alguien que viva en una democracia liberal le resulta completamente incomprensible y casi que inaceptable, o sea, moral y vivencialmente. Entonces, claro, pues tienen una perspectiva que es muy respetuosa en ese sentido, ¿no? En el sentido Sí. de ir a ver qué está pasando allí y, digamos, preguntarle a los ciudadanos que viven dentro de este sistema de control. Muy interesante. Yo este lo pondría en de vida o muerte, ni que sea por la importancia que va a tener China, que ya Sí, ya la tiene. tiene. Esto es increíblemente importante, sí. Sí, este sistema yo había oído hablar de él y no sé, me parece alucinante. Al mismo tiempo había visto un vídeo hace un tiempo en, no sé dónde, un documental o algo así. Claro, ellos son muy estrictos en la censura extrema, pero en algunos ámbitos, como por ejemplo en el mundo de los videojuegos, han censurado todos los videojuegos que son tipo casino. Pues, Eh, no lo sabía. los niños jóvenes no pueden jugar más a eso. De pronto, cosas que China está haciendo dentro de su contexto dictatorial se empiezan a ver como, ostras, es que quizá deberíamos hacer también lo mismo nosotros, ¿no? Como si hay niños pequeños que están jugando a cosas tipo tragaperras, hay que prohibirlas. En esto China ha sido súper radical. Dice, si juegas a este tipo de cosas te quitan puntos en este sentido. Como hay una prohibición, o sea, claro, recortan las libertades, pero al mismo tiempo
teníamos el problema este de que los niños estaban todos ludópatas en No, Europa. claro, o sea, Entonces, claro, sí, eso, no. quién es el bueno? Los chinos que son dictadores que están haciendo esto, hay partes buenas, ¿no? De esto, de alguna forma. Sí, eso sin duda. O sea, yo que los estados deberían de tener una injerencia muchísimo mayor de la que tienen para limitar algunas conductas sociales, sí, me parece evidente. Lo que sucede es que, claro, el gobierno chino puede acometer ese tipo de injerencias porque se arroga una autoridad y un control absoluto sobre el cuerpo social. Entonces, claro, bueno, no, yo me voy a quedar con las democracias Sí, sí, claro. occidentales, aunque sean un poco irresponsables. Sí, sí, yo también. Muy necesario esto. Vale, ahora para hacer un Vale, salto, turno. voy a saltar a algo literario, que es la biografía de David Foster Wallace. Mm. Y preguntarás, ¿por qué en 2025 te interesa esto? Pues porque esta biografía en concreto, este libro, está muy bien para entender cómo ha evolucionado la literatura en los últimos 40, 50 años. Porque Foster Wallace era alguien que pensaba mucho en cómo se escribía en su época y a lo largo de las décadas que él vivió. Se murió en el 2008. Entonces es un libro que si alguien escribe o le gusta crear, te introduce perfectamente en lo último de lo último que se ha hecho, un panorama, no sé, una visión. Y además a través de la obra de Foster Wallace, que es un autor muy prolífico, profundísimo, extraordinario, que tiene diferentes épocas. Entonces repasas la obra de Foster Wallace, su psicología, que es una locura, un tipo rarísimo, no sé, muy inteligente, vida sentimental extrema, pasaba tantas horas viendo la tele y, no sé, especialista en cosas rarísimas, no sé. Muy interesante, Este me pero lo voy a leer fijo. está muy bien escrito, me gustó mucho también, está en debate, si no me equivoco. Y también hay correspondencias con Del Hilo, bueno, mucha documentación, es muy, muy entretenido de leer. Entonces la parte esta de para ubicarte, si uno crea o Ujú. escribe, está muy bien. A mí me ilustró mucho sobre la posmodernidad, lo fragmentario, la metaliteratura, lo que él pensaba, Foster Wallace, sobre el realismo, por ejemplo, sobre bueno, diferentes cosas que muchas veces tú y yo hemos discutido a nivel de escritura, pues él las piensa teóricamente. Pues la idea, expresa la idea esta de que hubo unas décadas a final, bueno, desde los segunda mitad del siglo XX, por decirlo así, que de gran experimentación y que antes de que él muriera, de hecho, se estaba volviendo un realismo más tipo siglo XIX, no sé cómo. Estas Ujú. oscilaciones las comenta y es interesante, que a veces las hemos comentado nosotros. O sea, este creo que es de vida o muerte, pero, o sea, para nosotros, la Para verdad. quien cree, sí, quiere o le interese escribir o... Sí, pero vamos a ponerlo a tu discreción, ¿no? Porque esto también es como, si te interesa esto, si no, Sí, o sea, es que bueno, es que estoy por ir a encargarlo mañana, a casa del libro. no te gustará Este, mucho, ¿eh? Es muy interesante. A mí me fascinó, me lo leí como si fuera... Aparte que me encantan las biografías por saber de la vida, como está muy bien documentada y hay mucho también como pequeños salseos, no sé. O sea, correcto. este, Vale, a ver qué más tengo por aquí. Ah, bueno, pues mira, otro de literatura, este no merece mucho comentario, simplemente en la portada de The Economist aparece una viñeta con Jane Austen porque en el 2025 va a ser el 250 aniversario de su muerte, ¿vale? 250, ostras. Sí. Entonces, pues yo simplemente elegí mi novela favorita de Jane Austen, que es Emma. Emma, ¿por qué? No te sabría decir, a mí me encanta Jane Austen, la verdad, pero Emma me parece, por así decir, la más compleja junto con Mansfield Park y a nivel de personaje, es que claro, el personaje de Emma es canónico, es un personaje colosal y ¿De qué el trata? Yo centro no la he leído. dramático, Esta no la he leído. ¿De qué trata? O sea, ¿cuál es? bueno, es casi como una tontería, un poco de telenovela. Es que Emma es una mujer que está soltera, pero que hace un poco de casamentera, ¿sí? Con sus amigas y con las personas que conocen el condado este de Baronets, ¿no? ¿Qué sucede? El centro dramático de la novela es simplemente que Emma se da cuenta de que ha cometido un error, ¿vale? Y De eso está como casamentera. en el centro de la novela. O sea, mucho más ya no vale la pena decir, pero a mí digamos que me impactó muchísimo por el hecho de que un suceso tan trivial en la conciencia de una mujercita, o sea, con la mejor connotación, quiero decir, eh, de repente se derrumba por esa trivialidad. Pero bueno, Y ella provocó bodas fatídicas. sí, pero digamos que lo hace desde una inocencia y desde un candor, ¿sí? Que hacen que cuando se da cuenta de algo,
que a todo el mundo le podría parecer, no sé, una obviedad, una trivialidad, que ella en realidad pues tampoco es que tenga una carga de responsabilidad enorme, a ella le supone algo terrible. Entonces, bueno, me gusta esta ironía. Ah, pues me gustaría leerlo porque el que he leído yo de ella es Orgullo y Perjuicio, Sí, que el creo que tú clásico. mismo me lo recomendaste y de hecho lo comentamos, o lo leímos conjuntamente y me encantó. O sea, me pareció increíblemente fina psicológicamente hablando. Sí, creo que sí, porque yo estaba en Barcelona cuando me lo leí, así que Porque fue. ese también va de bodas y matrimonios, así, también Sí, de las bueno, todo relaciones ello. sociales, económicas, amores, digamos, por conveniencia, amores reales, o sea, este tipo de conflictos que ahí se vivían más que ahora. Sí, No sé, muy fina, es verdad. Jane Austen, un estilazo. sí, De vida a muerte. sí, Claro, era bueno. 2025, ¿por qué hay que leerlos por este libro, tú crees? Hombre, a ver, para una vez que esta señora cumple 250 años, Hay después que de su prestarle muerte, atención, pues ¿no? yo lo pondría. Bueno, he elegido esa portada solo para recalcar el hecho de que es una portada extremadamente fea. O sea, es horrible. O sea, nunca he visto una portada peor. ¿Pero es una portada española o es de una edición? Esto está aquí. No lo sé, es algo de Penguin. En cualquier caso, no importa que lo publiques en China o en Ferrol. O sea, es horrible esa portada. O sea, prefiero cualquier otra. De las que vemos aquí, bueno, la Revolución Rusa es muy oscura también. Las mejores son las de Caja Negra porque crean este diseño. Y bueno, y la Granada me gusta a mí. El placer de la Freud es absurda. Las de Gedisa suelen ser absurdas. Vale, ya. No se sabe si es un muñón esto, qué es esto, una especie de nariz, no se sabe. No lo sabe. Un trampantojo. Bueno, ya que estoy de una novela, y también traigo una novela. Bueno, hay dos novelas que tengo. Que es Apeirógono de Colum McCann, que alguna vez hemos comentado quizá. Es una obra que, pues, por resumir, contextualizar, habla del conflicto de Israel-Palestina desde una perspectiva bastante original. Es una novela fragmentaria, capítulos muy cortos, creo que son 500, no 400 y pico capítulos, y explica la vida de dos personas y las va siguiendo. Entonces, muy intimista y al mismo tiempo tiene una parte como de ensayo. Hay algunos capítulos que son observaciones de campo, una mezcla, un híbrido, es una novela híbrida que me impresionó mucho cómo está construida. No sé, recuerdo, por ejemplo, un capítulo en el que habla de Mitterrand, el presidente de la República Sí. francés, como que estuvo ahí en Israel comiéndose una especie de pájaros especiales sagrados de allí y que luego murió. O sea, hay escenas como extrañísimas que uno no se explica mucho cómo están en el libro, pero de pronto vas leyendo el libro y él bailando cuestiones en apariencia inconexas dentro del contexto del conflicto este de Israel y Palestina. Entonces, algo que nosotros vemos desde aquí un poco polarizado y Ajá. siempre polarizado, pues adquiere mucha profundidad por los personajes, por los matices y por esta cosa de hibridar y de llevarte por excursos raros. Esto de Mitterrand es un excurso que dices, ostras, te cuenta los últimos días de Mitterrand en Israel, no sé, una cosa muy... Me gusta mucho esta. Sí, gran libro. Vale, este libro, el siguiente, es Reflexiones sobre el exilio, de Edward Said. Este no lo quería dejar pasar porque en la portada hay referencias a muros que se suelen vincular con la política de fronteras de Trump, ¿sí? Pero también con la circunstancia que viven a día de hoy los israelíes y los palestinos. La Vale, relación. pues este libro es una compilación de ensayos críticos académicos de Edward Said, ¿no? Y en particular hay un texto, la introducción, que es Crítica y Exilio, y otro que se titula Reflexiones sobre el exilio, que son especialmente bonitos y emotivos. Aborda la cuestión palestina, donde obviamente los Estados Unidos están máximamente implicados, desde el punto de vista de alguien que se exilió de esa cultura, que hizo su vida en Occidente, que creció como uno de los académicos más importantes del mundo occidental y que al mismo tiempo todavía tiene tan presentes sus raíces como para presentarse en Gaza y que lo capturen fotográficamente lanzando piedras contra el muro de Gaza. Es algo que me emociona mucho porque ves a Edward Said, alguien absolutamente encumbrado, que podría estar perfectamente centrado en su cátedra, leyendo teoría postcolonial y los diarios de Conrad, pero que de repente hace un viaje ya de mayor, el tío, a Palestina, se pone unas gafas de sol, una gorra para ir mínimamente disimulado y lo captan lanzando piedras con una rabia increíble. Vale, este es
Edward Said y por eso me gusta Edward Said. Y es claramente la perspectiva desde la que hay que observar el conflicto palestino-israelí a día de hoy. Y ese es sobre el exilio en abstracto, ¿no? O sea, también serviría para cualquier circunstancia de exilio, ¿no? Sí, Porque es sobre exilio. pero es que ya digo, es muy bueno, muy elocuente, muy Vida o emotivo. muerte. Vida o muerte. Porque es que Bueno, en es una que a día de época hoy literalmente es una cuestión de vida o muerte. todos son migraciones forzadas todo el tiempo y dramáticas por guerra. O sea, esto es. No sé, ahí irá más, supongo. Para Vale, y girar ahora pues, de pronto giramos a. Bueno, quedan dos ya para cerrar, y uno es una novela y otro es un ensayo. Otro de la caja negra es el que tiene más, he investigado más. Aquí, bueno, 3 libros. Es este sobre los hongos, titulado Seamos como los hongos, el arte y las enseñanzas del micelio, de Yasmín Ostendorf Rodríguez. está muy de moda ahora lo de los hongos. Sí, he traído este, pero hay más y algunas veces en el canal hemos hablado de otros libros o conceptos e ideas. Es una cosa que se maneja ya desde hace algunas décadas, pero está de moda porque se están tomando ahora hongos como de forma curativa para sustituir a los antidepresivos y hay investigaciones al respecto, etcétera. Pero también a nivel como filosófico, mental, cómo funcionan los hongos, que no tienen sistema nervioso central, una serie de cuestiones. Entonces aquí habla del micelio, que estos filamentos que son como las redes de transporte entre los árboles, una cosa muy aplicable a cómo funcionan las redes nuestras, sociales. Entonces hay una especie de estudio del micelio y de los hongos desde diferentes perspectivas y para traerlo a, bueno, cómo podemos nosotros abordar este tipo de inteligencia, que es otro tipo de inteligencia. Yo creo que es lo interesante de los hongos, que Sí, sí. no sé, lo ponemos, no sé, de vida o muerte no creo, pero porque es algo que, no sé, no es una noticia así, pero creo que es algo que hay que ir estudiando. Importante mínimo, ¿no? Importante. Sí, yo creo que personas que, por ejemplo, lleven mucho tiempo en depresiones o cosas por el estilo, es interesante investigar estos Sí. campos. Investigar y conocer lo que se ha investigado, lo que se está investigando. Entonces estos libros abren perspectivas y también desde el punto de vista filosófico y técnico, o sea, química de materiales. Hay mucha investigación al Acuerdo. respecto, computación, etcétera. Cosas muy Sí, locas lo salen voy de a leer aquí. también. Y el último es este Albert Pijuan, que es un autor que me gusta mucho, de Sexto Piso. Él escribe No en sé catalán. no sé el que había publicado La Gran Ola. Sí, La Gran Ola es el otro libro que me encantaba. Ah, buenísimo. Sí, sí, es muy bueno. No sabía que había publicado otro. Sí, allí tampoco, bueno, no lo he leído acaba de salir, pero lo he estado ojeando y he pensado, este es interesante para traerlo. El de La Gran Ola, no sé si lo recuerdas, era la historia de básicamente una especie de parodia de unos hoteleros que tienen un hotel ahí en Malasia, no sé dónde, y es una historia absurda de esta gente rica europea ahí en ese contexto. O sea, Bueno, estilo magnífico. 10/10. magnífico, muy divertida, delirante, Sí. y por lo que quería de la contra, que es lo que quería leer la contra de esta, también tiene pinta de ser una locura. Y además trata temas que yo creo que son. Al leerlo he pensado, sí, tiene sentido, porque es otro tema que a veces hemos hablado y no hemos mencionado todavía. En una exclusiva clínica croata, Dino espera para someterse a una cirugía plástica, que es el tema. La cirugía plástica, creo que es un tema muy contemporáneo y necesario hoy en día tratarlo. No tiene demasiado claro en qué consistirá la intervención. Mientras tanto, para matar el tiempo, el joven narra al paciente de la cama contigua, eso es una conversación entre los dos que están en la cama esperando una operación de cirugía plástica, la increíble sucesión de acontecimientos que la han llevado hasta allí. Una historia de paternidades no reconocidas, artículos plagiados, usurpaciones de identidad por las que transita junto a sujetos tan improbables como un conocido productor de Hollywood, las estrellas del italo disco o los miembros de una secta que pretende predecir el futuro a través de los peinados de Nicolas Cage. Bueno, una Joder, secta que pretende predecir el totalmente futuro. Portugal, es Sí, esto. Mola. delirante, pinchoniano por lo de la cirugía estética. Yo recuerdo, no sé si en V había ese personaje increíble, el cirujano estético. ¿Es en V? Puede ser. No recuerdo. Un cirujano, claro, un cirujano estético que tiene que hacer pechos y ese tipo de cosas. Es a lo mejor un artista, es muy complicado hacer un pecho perfecto. Entonces, No recuerdo. entonces no sé, Pijuan tratando estos temas, seguro que será muy sugerente y guay. Si es como el de la granola. Sí, sí, La de define como acuerdo. disparatada hasta el absurdo, al tiempo que de una enorme clarividencia en su mirada a nuestro presente. La nueva obra de Albert Pijuan lo confirma como uno de los autores más originales y certeros del panorama literario actual. ¿Cómo se titula? El gran reemplazo. Claro, el otro es La Gran Ola, De que en Gran catalán era Tsunami. Creo que lo escribe en catalán originalmente. Habría que leerlo. Quien lea en catalán, pues en catalán. Y lo tradujeron La Gran Ola. Sí, Pues claramente. Es de los que quiero leer de literatura. no sé, importante, quizá, no sé. Sí. Pues supongo que es por el tema de la cirugía plástica y estas cosas que hemos a veces tratado también.
muy en boga. Bueno, y por el hecho de que es Tijuana. Es la hostia. Pues esta es la revisión y por último tenemos una nota de voz de Dimitri Ilich que nos ha dejado su recomendación y la podemos escuchar ahora si quieres. Yo no lo he escuchado y la comentamos. La pongo aquí en el micro, no sé, con Vale. el altavoz o no sé, a ver qué ha dicho. Porque ha recomendado 2 No, libros. A ver, digo primero los libros. Uno es Cultural Backlash. No, Cultural Backlash de Norris e Engelhardt. Y otro es The Making of the Atomic Bomb de Rhodes. Y este libro, Cultural Backlash, lo sacaron hace 3 o 4 años y lo que hacen es darle sentido a datos alrededor del mundo sobre cómo la reacción a la democracia liberal que representa el Brexit, Trump y básicamente, bueno, todo el mundo, Putin, es que ahora mismo con democracias liberales ya no quedan casi, o sea, quedan en Europa, España, Francia está temblando y en Alemania ya ganan los nazis. O sea que ya queda muy poco de aquel mundo que dábamos por sentado. ¿Y en qué consiste este nuevo mundo, ¿no? Que mezcla redes sociales, autoritarismo y miedo al cambio, fundamentalmente? O sea, explotar el miedo al cambio social. Y sobre todo, explotar la sensación de que los ricos se mueven tranquilamente por el mundo y han convertido el mundo en su lugar de recreo, y cuando digo ricos en realidad me refiero a los nómadas digitales y a esa clase que gentrifica las ciudades, o sea, no a los ricos ricos, ¿no? Sino a la clase vectorial, ¿no? A la clase laptop, que va por ahí pues haciendo que los alquileres sean imposibles y desplazando a la gente de las ciudades, ¿no? Y como saben estos tipos, ¿no? Trump y otros, saben usar el nacionalismo para bueno, establecerse con poder, ¿no? Yo creo que eso en el 2025 va a ser a muerte. O sea, vamos a ver cómo el nacionalismo es brutal. O sea, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Turquía, en Rusia, en todos los sitios. Bueno. Espera, dale un momento a stop. Un momento a stop. No, es que quería comentar respecto al libro que recomiendo, que yo estuve a punto de incluir uno que todavía no se ha publicado de crítica literaria, que me interesa muchísimo. Es también un libro académico, creo que está en Routledge, que analiza las obras de Knausgaard, Sadie Smith, Sí. Ulbeck y no recuerdo quién más, en relación a la caída de las democracias liberales. Y me parece, o sea, leí el índice, me parece interesantísimo. No puedo leer más que el índice todavía, pero la relación entre Knausgaard y caída de las democracias liberales, que es algo como que se perfila de forma bastante intuitiva en el horizonte, no sabes muy bien por qué, pero algo de eso hay. De fondo. Sí, sí, como de fondo. Sí, tengo muchísimas ganas. Y además que es como un teórico que no conozco de nada, que no tiene prácticamente nada más publicado, y de repente tiene en Routledge esta especie de monolito que me encanta. Monolito porque es un tocho. No, monolito, digamos en el sentido de Oumuamua, ¿sabes? Que es algo raro. Que de repente sale un libro que te relaciona a 4 autores que algunos son evidentes. Bueno, Ulbeck, Declive de las democracias occidentales, vale, perfecto. Sí, pero como Knausgaard ya Knausgaard empecé no la acabo de ver. Pero bueno, vale. No, eso era lo que te quería decir. Vale, pues seguimos al siguiente. Otra vez pongo esto. Y el otro, yo lo leí en su día, me flipó porque lo recomendó Darío Amodei, el CEO de Anthropic, o sea, el jefe, ¿no? de esta compañía de inteligencia artificial. Y él decía que le había gustado y estoy de acuerdo porque o sea, es una especie de recuento de cómo mientras se hacía la bomba atómica, aquellos que la hacían empezaron a entender qué estaban haciendo. Y él decía que en la inteligencia artificial están un poco igual, ¿sabes? Que van avanzando y cuando avanzan un poco más dicen, uy, esto no sabemos qué consecuencias tendrá. Y bueno, eso, supongo que la IA seguirá avanzando en el 25 y o sea, leer ese libro te enseña cómo en realidad nadie sabe a dónde vamos, ni siquiera los que van a la cabeza en todo esto saben bien a dónde vamos, solo pueden hacer suposiciones. Estoy de acuerdo, sí, sí. Pues O sea, lo pondría en debido a muerte este último.
Este último era sobre la bomba atómica, que no lo ha mencionado, es lecciones, o sea, que la bomba atómica no está sobre los peligros de la IA. Si lo hubiera conocido, lo hubiera puesto en la lista, sí, sí. Sí, yo también, interesante. Bueno, yo creo que hemos repasado un poco, y ha habido literatura, ha habido ensayo, ha habido un poco de todo. Ha estado guay, ¿no? Sí, sí, sí. Dejamos aquí en la caja de comentarios para que cada una recomiende o nos diga lo que le ha gustado, me parezca. Y lo dejamos aquí como una base de datos para, no sé, de lecturas, porque muchas tuyas yo las quiero leer, me las voy a buscar seguro. Y nada, Bueno, nos despedimos pues con esto, ¿no? No sé, hasta la ya nos próxima. despedimos. Después Hasta la de, hacía un año que no volvías por aquí y Sí. hay un par de vídeos añejos que quiero aprovechar para mencionar. Si queréis escuchar más vídeos, conversaciones nuestras, tenemos uno sobre Sebald que grabamos en una noche gloriosa de verano, hace algunos años ya, sobre la obra y la vida de W.G. Sebald, autor admirado, y tenemos otro donde nuestro amigo Yago aparece cubierto con una flor. Es muy psicológico ese vídeo, pero muy interesante, donde hablamos con gran entusiasmo de Levi Strauss y Tristes Trópicos. Yo vivía en otro piso, mi vida era más caótica, en fin. Ahora es un hombre que proyecta su sombra y su Que sabiduría. tenía fundamentos para parecer enmascarado con una flor. No, pero está muy buena las recomendaciones que has traído y algunas que son muy finas. Me ha interesado mucho, mucho esta del sistema este chino. Quiero saber más de eso. Ese es el típico libro que a ti te gusta, seguro. Y no, o sea, no es muy voluminoso, ¿eh? Al contrario, o sea, se puede leer como, no, a ver, no en una tarde, pero bueno, Dos. en unas cuantas sí. Sí. Vale, pues hasta aquí nos despedimos. Chao.